Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un video de esta semanita que tenemos que se viene brava. En realidad entramos en un momento energético muy fuerte, muy acelerado, que va para julio y todo agosto y bueno, de muchísima intensidad. Entonces, yo creo que más allá de los distintos eventos astrológicos, ¿no? Que se van produciendo día a día, la combinación de energías y demás, eh, es importante que, como es tan intenso este periodo, que entendamos algunas cosas, porque, o sea, no es intenso porque sí. Eh, Tal vez no lo podemos entender, pero, pero bueno, no lo entendemos, pero sí podemos usar la astrología para lo que es una herramienta que nos permite ver qué hay detrás de los acontecimientos o de las cosas que pasan afuera, ¿no? Entonces, el título de este video es ¿Por qué insistís con lo mismo? ¿No? Que sería más o menos como ¿por qué venís haciendo lo mismo que hiciste siempre si ya viste que no funciona? Y hay una respuesta para eso, que también la da el cielo, eh, porque es lo conocido y es lo que nos da tranquilidad. Entonces, bueno, cada uno elige eh, si, si quiere insistir con lo mismo y esperar que, o sea, calmarse, o si aguantar la incomodidad y seguir para adelante para fluir con la energía nueva, que ya está, ya estamos en el cambio, o sea, estamos como adentro del secarropa, dando vuelta para todos lados, que no sabemos qué hacer, eh, pero todo tiene un motivo. Bueno. Entonces, vamos a arrancar. Una cosa. Yo ya en varios videos les expliqué el tema de los planetas personales, ¿no? Que sacando al Sol y la Luna siempre es Mercurio, Marte y Venus. Entonces es como Mercurio, en la mente, algo se me ocurre en mi mente. Marte sería como el deseo de hacerlo y Venus es cuando llega el momento de la manifestación. Y ustedes fíjense que eh, toda esta aceleración se debe al ingreso de Urano en Géminis. Y los planetas personales eh, nos cuentan mucho de cómo fue esta historia desde fines de abril hasta este momento. Porque es como que cada uno que fue entrando, eh, que se acercó a Urano, que tocó a Urano, lo tocaron en otro orden. Entonces, es maravilloso, ¿no? Porque la primera energía que tocó Urano fue Venus. Venus tocó a Urano en Tauro. Entonces, es como que algo pasó que lo vimos, porque es Tauro, o sea, lo sentimos en el cuerpo y tuvo que ver con algo que tal vez lo veíamos venir o no, bueno, eso no importa. El tema que cuando sucedió fue totalmente inesperado. Ahí comenzó todo como la sacudida, todavía en Tauro. Entonces, Venus toca a Urano a fines de abril, ¿eh? Ya estamos en julio. Eh, entonces, Venus toca a Urano en Tauro y al ratito entró en Géminis. Entonces, eso es como, bueno, se manifestó un hecho que me movilizó y al rato empecé como a darme cuenta que no importa cuál haya sido el acontecimiento, pero como que empecé a, a- a sentir como una coctelera en todos los temas que tenían que ver con mis valores y con la parte vincular, porque fue Venus. Eh, bueno, a los 2 días entró Urano a Géminis.
en mayo, el 17 de mayo, entró Mercurio en Géminis y el 18, al otro día, toca a Urano. Entonces es como que nuestra mente, en ese momento, es como que nos dimos cuenta que algo en nuestra cabeza tenía que cambiar, que tal vez ese acontecimiento fue el detonante para empezar a ver las cosas de otra manera. Eh, bueno, esto fue el 17, el 18. El 19 entró Venus en Cáncer. ¿Qué quiere decir que entró en Cáncer? La Venus esta que nos había marcado el acontecimiento, ¿no? Recorrió todo Géminis, viendo, a ver qué puedo manifestar, tengo otras alternativas, de qué manera lo puedo hacer, todo lo que significa, lo que tenga que ver con Géminis. Cuando entra en Cáncer, es como busco paz, busco manifestar cosas que me hagan bien. eh, Empiezo a querer manifestar en el plano concreto cosas que me hagan sentir segura. Y bueno, pero noto que no lo logro. Entonces, el 1 de junio entra Mercurio en Cáncer. Entonces ya lo empiezo a pasar por la mente. Es como, bueno, un cambio de energía total, necesito que mi mente se calme, necesito empezar a comprender qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, qué es lo que pasó, todo referido a lo que pasó a fin de abril. Después, el 28 de junio, ahora hace poquito, entra Marte en Géminis. Entra Marte en Géminis y ahí es la parte de, bueno, eh, la acción, lo que tengo que hacer, cómo me muevo. Entrando en Géminis es, bueno, hago esto, hago lo otro, a ver qué me conviene, qué no me conviene. Y el 4 que por eso hice un video el 4 de julio, que me parece importantísimo, porque es el último personal que toca eh, Urano, que fue que Marte, va a ser Marte, porque esto lo estoy grabando el viernes 3. Mañana se produce la conjunción y ya hay un video de eso, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver con, bueno, yo ya eh, se produjo un cambio en mis valores y en mis vínculos, eh, en lo concreto. Eh, lo empecé a pasar por la mente y ahora llegó el momento como de la prueba. Bueno, a ver cómo actúo. Entonces, bueno, eh, esto no es predictivo, son solo ejemplos. Puede ser que pase algo, no sé, algo que me haga algo inesperado, que me haga recordar cosas y reaccione. O si me tomo 2 minutos de tiempo en pensar y decir, no, estoy actuando de la misma forma que actuaba antes, porque está tocando Urano, y Urano dice, Marte, actúa diferente porque las cosas cambiaron. Entonces, por eso el tema este, que le da título a este video, ¿por qué volvemos a lo mismo? El tema es que Mercurio está retrogradando. Si Mercurio está retrogradando por Cáncer, es como que estamos tratando de descular de qué manera nos podemos sentir bien, porque nos estamos sintiendo como no pertenezco a ningún lado, no me siento bien con nada, nada de lo que hacía antes me hace bien. Entonces estoy buscando cosas diferentes. Pero el tema es que lo que si yo me pongo a hacer, si pienso como antes, si vuelvo a la narrativa antigua, eso me calma. Entonces, como estamos en un momento de tanta incertidumbre, es como que insistimos con lo mismo. Ejemplo, eh, estoy viviendo un infierno porque me echaron de mi trabajo. Entonces, bueno, se me presenta la oportunidad de eh, volver a trabajar en el mismo lugar, porque alguien me lo ofrece, o un trabajo similar. Y digo, ay, qué bueno, ya está, ya me siento tranquila. Eh,
Eso es en lo externo, porque estamos hablando de planetas personales, pero no nos olvidemos de los planetas transpersonales que nos están diciendo otra cosa totalmente diferente. Plutón en Acuario nos está enseñando a soltar el control sobre lo que hacen los demás, porque todos actuamos en red, o sea, no actuamos individualmente. Cada cosa que hacemos eh, es en respuesta o es estimulada por algo que hizo otra persona y a su vez esa persona es por algo que hizo otra persona. Entonces es como que tenemos que darnos cuenta que no podemos controlar nada que no tenga que ver con nosotros en lo interior. Lo único que podemos controlar son nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestra manera de pensar, pero no la de los demás. El ejemplo típico es eh, lo que cualquiera que se dedica a esto lo sabe, o en tarot, la gran pregunta, eh, ¿va a volver mi ex? Entonces, bueno, mujer, hombre, si tenés un ex, por algo tenés un ex, entonces ponete a pensar por qué se convirtió en ex. Entonces, si se convirtió en ex porque había cosas que no eran compatibles, ¿por qué querés volver o por qué querés que vuelva? Es solamente porque tenés miedo a lo que viene, como que cambió tu vida, entonces no te reconoces en esta nueva vida, pero el tema es que no puede quedar en la superficie. Si queremos transitar estos 2 meses y lo que quede del 2026, pero fundamentalmente estos 2 meses, que en agosto vamos a tener eclipses y demás, si lo queremos transitar de una manera eh, no tranquila, sino útil, tenemos que comprender eso, tenemos que comprender que no tenemos que buscar calma, no tenemos que buscar, no nos tenemos que traicionar, o sea, no nos tenemos que vender. eh, al momento. O sea, esto no pasa por nada. Estamos haciendo un cambio total de identidad. Implica, por supuesto, interpretar la realidad de una manera totalmente diferente. Pero la realidad es la realidad que nosotros vemos. Entonces, no queda otra que mirar para adentro. Porque yo puedo decir, eh, por ejemplo, mi ex me fue infiel. Listo, corté la relación con mi ex. Eh, no quiero saber nada. Listo, pero no me llama, pero no hace esto, pero no hace lo otro. Y mientras tanto, no hago otras cosas y estoy pensando, ¿por qué la otra persona no hace lo que yo quiero? Tenemos que entender que no se puede controlar lo que hacen las otras personas. Me echaron del trabajo y me entero que en mi puesto hay una persona que no está haciendo las cosas bien. Ay, seguro que me van a llamar de nuevo, seguro que esto, seguro que lo otro. ¿Por qué quiero volver a lo mismo? ¿Por qué en vez de estar perdiendo tiempo, no miro qué movió dentro de mí tanto la ruptura de mi pareja, qué rompió dentro de mí el hecho que me hayan echado del trabajo, qué rompió dentro de mí el hecho que haya cortado todo lazo con una amiga, eh, qué es lo que se movió que a mí me lleva a querer calmar el dolor que eso que se movió produce. Por ejemplo, son todas narrativas mentales que son propias, son pensamientos. Entonces hay que cambiarlos y hay que ver por qué los sentimos y por qué generan las emociones que generan, que nos producen tanta incertidumbre, tanto malestar, que nos empujan a lo mismo, nos empujan a volver a lo mismo. Eh, y bueno, lo que quiero que quede claro, que cada uno hace lo que quiere, pero el que vuelva a lo mismo va a pasar lo mismo que pasó antes que se haya producido el despido, la ruptura o lo que sea, o el distanciamiento de mi amiga. eh, Va a pasar lo mismo porque ya no vibramos en esa energía. ¿Qué quiero decir? Que si se produjo algo
porque me producía mucha incomodidad y yo no estaba conforme en mi trabajo, me sentía explotada, me sentía que estaba dando de más y no me lo reconocían. Bueno, por X motivo me echan del trabajo. Entonces me vuelvo loca porque no tengo ingresos por esto, por lo otro. Quieren tomarme de nuevo, o hay otro trabajo similar, eh, o sea, yo digo, bueno, entonces eh, seguramente le contaron algo a la otra persona del otro trabajo y esta sí me va a valorar. Bueno, ahí ya tenemos una punta. Tal vez queremos volver a lo mismo porque nos queremos sentir valorados. No tiene nada que ver el trabajo. Tal vez si yo quiero que mi ex, que por algo se convirtió en ex, eh, me llame por teléfono y me pida disculpas, es porque tal vez siempre sentí que yo dejaba mi vida por los demás y que eso era algo que me lo tenían que agradecer. Y de alguna manera actuar de una manera fea conmigo merece una disculpa. Y si nos ponemos a pensar en eso, en vez de pensar, quiero que mi ex me llame y me pida disculpas. Por eso tal vez no lo consiga nunca, tal vez sí, pero tal vez no, porque yo no controlo el comportamiento del otro. Entonces es inútil tratar de provocar reacciones en el otro o insistir y buscar y perseguir lo mismo, porque lo que estoy persiguiendo, buscando, tratando de provocar, hay que entender que es lo que nos hizo mal, es lo que fue la razón por la cual eso que ahora no tenemos no está más. Entonces, el cielo recontra claramente en este momento nos está invitando a reconstruir una base emocional. ¿Qué quiere decir reconstruir una base emocional? Buscar un espacio en el cual me sienta bien, que yo sienta que pertenezco, eh, que, que- que tenga esa sensación de bienestar, eh, que no tenga que estar controlando a nadie, que no tenga que estar persiguiendo. Es eso lo que estamos buscando. Y eso va a tardar en llegar. Eso va a tardar en llegar. Entonces, yo sé que ahora no estoy analizando ninguna luna nueva, que es lo que más les gusta, o alguna luna llena, o algún eclipse. No, 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 no. Estoy hablando de una semana en la cual se produce un acontecimiento que es demasiado fuerte como para no darle bolilla, que es la conjunción esta de la que le hablo, Marte-Urano. Tenemos que actuar diferente y tenemos que dejar de insistir con lo mismo de antes, con lo mismo que nos hizo mal. Bueno, herramienta. Tengo que ver qué es lo que me molestó de la situación, qué es lo que removió adentro mío que no tiene absolutamente nada que ver con la situación, sino que tiene que ver con una narrativa interna mía. Si yo puedo descubrir esa narrativa y trabajar sobre esa narrativa y empezar a pensar diferente, voy a poder transitar toda esta intensidad energética que se viene de una manera totalmente diferente. Yo no digo que el que lo haga va a estar saltando en una pata, re contento y a mí no me pasa nada, no, pero al menos va a tener un sentido. Y le vamos a dar lugar a lo que está por venir, que no lo conocemos, no lo conocemos, la realidad es esa, pero lo que terminó, terminó. Eh, Salvo que las partes involucradas en la situación hagan un cambio impresionante, que sean otra versión de lo que eran, y bueno, ahí puede llegar a funcionar. Pero ahora no, porque eso lleva mucho tiempo, pero es pasito a pasito, vamos de a poco. Entonces, ustedes fíjense que vamos a tener una luna nueva en el 14 de julio en Cáncer, pero previo a esa luna nueva tenemos el cuarto menguante.
porque tuvimos una luna llena. El cuarto menguante es cuando la luna se pone a 90 grados del sol. Bueno, eso se produce el 7 de julio, pero el 6 de julio, o sea, a ver, el 4 de julio la conjunción de la que venimos hablando, Urano-Marte. El 6 de julio, el 4 de julio, perdón, arrancamos de nuevo. El 4 de julio, esta conjunción. El 5 de julio, Marte hace un trígono, que es un lindo aspecto, porque la energía fluye, con Plutón retrógrado, y al mismo tiempo hace un sextil con Neptuno en Aries, Plutón en Acuario, ¿no? Eh, claro, hermosos aspectos, pero miremos la energía, ¿no? Que participa. Entonces, es incómodo, pero nos da un montón de tela para cortar, porque eso nos está diciendo, actúa de una manera acorde a la nueva realidad que estás tratando de construir, porque vos no controlás el comportamiento de los demás. Entonces, como los demás van a actuar como se les ocurra, vos tenés que empezar a actuar de otra manera diferente. No podés seguir aferrada a lo que pensabas. Ya te lo demostraron los acontecimientos. Este sería el trígono con Plutón. Y el sextil con Neptuno en Aries es comprende que no tenés por qué saber en qué va a derivar esto. No lo sabés. Entonces fluí y actúa diferente. Actúa diferente. Eso pasa el 5. El 6, el Sol desde Cáncer hace un ángulo de 90 grados, que es una cuadratura, con Saturno en Aries. Entonces, ahí Saturno es como que adopta su rol de maestro, ¿no? Entonces dice, no alcanza con entenderlo con la cabeza. No, no, esto hay que internalizarlo. Entonces, ¿qué quiere decir internalizar algo? Meterse adentro y ver cuál es el motivo que te produce, el real motivo, el verdadero motivo que te produce esta angustia que estás viviendo. Eh, por ejemplo, eh, de lo que hablábamos al principio, los ejemplos que di al principio, yo me distancio de una amiga. eh, y siempre, ¿cuál fue el motivo del distanciamiento? Que yo siempre estaba para ella, para escucharla, y ella nunca estaba para mí. Entonces, un día no la escuché más. El verdadero motivo que ahora siento tanta desesperación e incertidumbre, quiero tratar de arreglar las cosas con mi amiga y le ando de atrás, insisto, 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 es que siempre estuve yo para todo el mundo y ahora, al no estar ella, no hay nadie que me utilice. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Ser utilizados o tratar de dar vuelta a esa creencia de yo no me merezco ser utilizada? Entonces, bueno, voy a ver a dónde me lleva este distanciamiento con mi amiga. ¿Por qué me sucedió? Entonces, eso es lo que viene a decir Saturno, haciéndole la cuadratura al Sol, eh, que bueno, ya hablando de cuadratura de 90 grados, ya sabemos que es incómodo, porque es como que necesito volver a eso. Eh, pero no, no, acá no pasa por lo que necesito, sino pasa por lo que tengo que construir. Eso prepara el cuarto menguante que se produce al otro día. Al otro día, el 7 de julio, se produce el cuarto menguante con la luna al ladito del Saturno que acabo de nombrar en Aries y bueno, obviamente el Sol en Cáncer. Entonces, este cuarto menguante, de una manera más o menos con cartel luminoso, nos está diciendo, no fuerces situaciones, deja que todo fluya. Lo que pasa es que la luna, que representa lo cotidiano, el día a día, lo que hacemos permanentemente, eh, es como que nos está diciendo, no, 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 yo no aguanto esta incertidumbre. No, yo quiero actuar. Y Saturno le dice, no, hasta que no descubras qué te movió, cuál fue esa emoción que es producto de una narrativa que ya no tiene nada que ver en tu vida, hasta que vos no descubras cuál es, no insistas,
no insistas. Esto sería un poco como querer ponerme un pantalón 3 tallos más chicos. Si hay que forzarlo es porque no es mi talle. Entonces es como eh, una semana muy incómoda, porque se va a tratar de el que pueda entender si fui lo suficientemente clara y el que quiera usar estas herramientas, es que como, bueno, sostengo esto, eh, aguanto este vacío, que la palabra no es aguantar, es, bueno, ¿con qué lleno el vacío que dejó la narrativa anterior? Y a veces cuesta mucho, es muy difícil, porque la luna siempre tira para atrás. Entonces la luna dice, no, 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 llama por teléfono a tu amiga, no, 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 agarrá de ese trabajo de 8 a 7 que eso es lo que te conviene. Eso es lo que te hace sentir segura. Te vas a sentir igual que antes, sí, te vas a sentir igual de mal que antes. Entonces, no, tenemos que darle tiempo, palabra de Saturno, a este proceso que se inició, que es más doloroso que el acontecimiento que pueda haber ocurrido en abril, porque significa buscar nuestra base emocional nueva. Y nuestra base emocional es encontrar cosas que no conocemos, que tal vez nunca hicimos, pero que nos van a hacer sentir muchísimo mejor. Es como un nuevo camino que se abre y me tengo que animar a transitarlo y soltar la seguridad que me daba el camino por el que venía caminando anteriormente, pero que me daba seguridad, eh, le daba seguridad a mis miedos. Me mantenía como en un estado de, bueno, no estoy bien, hay un montón de cosas que no me gustan, pero bueno, a esta altura es lo que hay. No, no, la vida nos está sacando de eso, por eso nos sentimos tan mal. No nos sentimos mal porque el universo es malo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta también, que es muy importante, que en el momento de este cuarto menguante, que el cuarto menguante se produce siempre una semana después de la luna llena y es una crisis en la acción. Cuando hablamos de acción, hablamos de Marte. Y Marte, 3 días antes de este cuarto creciente, se encontró con Urano. Entonces tenemos que comprender que Marte ya está cambiado. Marte ya se juntó con Urano. Entonces, ¿qué quiere decir que Marte esté cambiado? Que nuestra forma de actuar ya es diferente. O idealmente ya es diferente, tendría que ser diferente, porque yo no puedo responder de la misma forma que respondía antes, hacer lo mismo que hacía antes cuando se me presenta un acontecimiento que no importa que sea similar, pero que mi manera de pensar ya es diferente. Porque si el acontecimiento es similar y yo actúo como actuaba antes, lo único que voy a lograr va a ser aumentar esta incertidumbre, sentir que me traicioné a mí misma, y bueno, entonces es una buena manera de empezar a reflexionar, como para que esta época que se nos viene, que insisto, se va a poner cada vez más intensa, eh, sintamos que la estamos atravesando con mucha incomodidad, pero que tiene un sentido, que sé por qué estoy atravesando esto y mirar adentro mío. No se olviden que los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, son energías que ni nos enteramos que operan adentro nuestro, pero nos están llevando a una nueva versión de nosotros mismos. Entonces, no insistamos con mantener la versión que venimos cargando hace tiempo y que no nos hace feliz. Eh, yo creo que el mundo necesita esto, que cada persona comprenda que tiene luz propia, pero que esa luz la tiene que dar y no tiene que deformarla, con tal que lo quieran, con tal de no sentirse abandonado, con tal de sentirse visto, eh, con tal de sentirse útil. No, no, no. Esas son todas cosas que ya de a poquito, porque son cosas muy arraigadas, vamos a tener que empezar a hacer
bueno, desaparecer de nuestra vida, ¿no? Y, y una de las maneras es empezar a hacer cosas simples, diferentes a lo que hicimos antes, y a ocupar el vacío que sentimos por la situación que no está más en nuestra vida o por lo que se desmoronó, por lo que sea, con actividades nuevas, cosas nuevas, cosas que nunca hicimos y que decimos, ay, no, a mí no me gusta, no, no, no es que no te gusta, es que nunca lo probaste. Entonces es como que el cielo nos invita, dale, dale, anda hacia lo nuevo y anda con el termómetro midiendo eh, tu temperatura emocional, a ver cómo te sentís acá, cómo te sentís allá, dónde te sentís mejor eh, y de a poquito ir evolucionando. Lo que no nos tiene que interesar es a dónde nos lleva esto. No nos tiene que interesar. Sin expectativas, no se controla nada, porque tenemos que aprender de una vez por todas que lo único que podemos controlar es lo que está dentro nuestro. No hay otra cosa. Yo puedo decidir si salgo o no salgo de mi casa. Yo puedo decidir si fumo un cigarrillo que me hace mal o lo dejo de hacer. Pero yo no puedo controlar si otra persona lo hace o no lo hace. Yo no puedo controlar si la otra persona le hace bien salir o no le hace bien salir. Esto no es egoísmo, esto es no nos ocupemos de las cosas de afuera para evitar el dolor de tener que ocuparnos de lo que está dentro. Bueno, creo que con esto terminé. No sé si se me escapó algo, pero no importa, viene el próximo video de la luna nueva. Entonces, bueno, ojalá que haya sido clara porque todo lo que digo acá es la base lo que nos va a llevar a la luna nueva en Cáncer. Y bueno, la luna nueva siempre es un momento de inicio, como de tener intenciones renovadas y tal vez si entendemos todo esto, podamos intencionar de una manera mucho más consciente y más alineada con la energía. Bueno, y por último les pido lo que les pido siempre, si les sirvió, si les gustó, bueno, los nuevos suscríbanse y los que no son nuevos pongan me gusta y lo que pido siempre. Bueno, muchas gracias por su tiempo y nos vemos.